Ahora, todo ese mecanismo que vimos ayer, que decíamos que había 3 tipos de músculos, etcétera, etcétera, y no sé qué más, me conduce a eso, a la idea que vos querés tener, que decíamos un ciclo eléctrico y un ciclo mecánico. Y entonces tenías un ciclo eléctrico, etcétera, etcétera, que veremos después cuando hablemos del capítulo de electrocardiografía, que tanto les gusta a ustedes. Y que entonces esto está representado acá, en la presencia de varias estructuras de músculo especializado, un nodo SA, un nodo AB y un sistema de conducción especializado. Así. Sistema de conducción especializado, el sistema electroquímico. La idea es que todo esto empiece acá y el nodo SA, aquí vamos a poner donde está marcadores, que vamos a separar, decíamos, en negro es el sistema de conducción especializado, y que acá tengo una delimitación, este es el músculo auricular y este es el músculo ventricular, ¿va? El cardioventricular. Ya. El nodo SA obviamente es lo que vamos a llamar marcapaso primario. Marcapaso primario implica que es el origen nominal o normal del latido. En la vida real, acordate, el nodo SA es tan chiquito, es una cosita así, que no se va a ver en el electrocardiograma, porque está oculto debajo de otra actividad, y que el electrocardiograma que estás viendo siempre es en la actividad promedio, porque están sucediendo varias cosas al mismo tiempo, es la suma o el promedio de todas las actividades la que estás viendo que te está haciendo un trazado, una descripción. O sea que no puedo tener en un electrocardiograma, primera cuestión, la actividad de un punto específico del miocardio. ¿Ya? Es como que yo tengo un dron así sobre un estadio de fútbol y yo estoy viendo la actividad colectiva, o incluso oyendo, si tuviera el micrófono, estoy oyendo la actividad colectiva de todo el mundo, pero no puedo escuchar una conversación individual. Ahora suponete el nodo SA es el equivalente a la conversación de un grupito de 3-4 personas. No lo voy a oír entre 80.000. ¿Ya? Okay. Entonces, pero sí la despolarización del músculo auricular sí la vas a ver acá en la onda PI. Entonces, mira bien, la señal hacia el músculo auricular empieza a moverse de tal manera que se despolariza un poquito antes la aurícula derecha y luego a la izquierda. Total, toma 0.09 segundos y aquí 0.07 segundos más o menos llegar la señal acá, o sea, lo que toma la despolarización en avanzar y la aurícula contraerse, pero hay una ruta preferencial. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar 0.8 segundos para que la señal llegue del marcapaso hacia el nodo AB, hacia el marcapaso secundario. No voy a esperar 0.07 segundos, ¿no? Mala idea. Yo voy a tener tres rutas especiales, lo que llaman las vías internodales, que van entre los dos nodos, como el nombre lo dice, ¿va? Y estas vías internodales toman apenas 0.03 de segundo en conducir. ¿Ok?
¿Por qué? Porque yo necesito que la señal de despolarización llegue un poquito antes al nodo AB. Que llegue en un punto específico, ¿no quiero? Resultado, la señal llegó acá al marcapaso secundario. ¿Ok? En ese marcapaso secundario yo tengo que en primer lugar tengo que pasar la señal de la aurícula al ventrículo. Por acá, la señal llegó por ahí, más o menos por acá. Sin embargo, la aurícula se está despolarizando, ¿no? Y va a entrar en una meseta. Despolarización y aquí meseta. Mientras el músculo auricular aprieta la aurícula y termina de llenar el aurícula. Tengo que darle tiempo a esta meseta, no puedo iniciar la contracción del ventrículo acá, porque entonces arruino todo, ¿va? Arruino todo, vuelvo a perder la sincronía. Yo necesito llenar el ventrículo primero pasivamente y luego apretar y mantener apretado para que se llene el ventrículo y luego el ventrículo empezar a contraerse, cierre la válvula y evitar que regrese toda esa sangre de la aurícula, ¿va? Siguiendo la lógica. Me lo estaba imaginando. Bueno, sí, o sea, pensando en términos de una bomba, vos querés llenar y luego como la válvula necesita una pequeña cantidad de tiempo para cerrarse y evitar que haya reflujo. Entonces necesito introducir una demora para hacer la sincronía. Aquí es, y para aplicar la meseta esta que te dije en la contracción, ¿no? Resultado, tengo que introducir una demora en el nodo AB. ¿Una demora de cuánto? 0.09 segundos aproximadamente, 0.9 a 0.10 segundos para poder hacer esto y empezar a despolarizar el ventrículo. Además, en condiciones normales, ¿te acuerdas del anillo valvular? ¿Va? Ese anillo valvular es colágeno. ¿Qué tan conductiva de la electricidad es la colágena? Entre 0 y nada, ¿va? El colágeno no conduce la electricidad, por lo tanto es un aislador. El músculo ventricular y el músculo auricular están eléctricamente separados. La única manera de que la señal pase de la aurícula al ventrículo es a través del nodo AB. Eso me simplifica mucho las cosas, porque como solo tengo que encargarme de una demora, cualquiera de las otras rutas está aislada, a menos que tenga algo que se llama una vía anómala. Pero ya veremos en algún momento que una vía anómala es una de las cosas más problemáticas que vos puedes tener. ¿Ok? O que otro puede tener y que vos tenés cuenta. Entra un divertidísimo capítulo que se llama Análisis de taquicardias reentrantes, como bueno, vamos a meter la otra semana. A ver, Fernanda se muere de risa porque fue otro el que dijo el ay no. Se escuchó. Sí. Donde vamos a tratar de explicar que por qué una vía anómala es una de las cosas más malas que te pueden ocurrir dadas las circunstancias incorrectas. Ahorita estamos hablando de la fisiología y que acá entonces metiste 0.09 segundos de demora para permitir que se sincronicen la aurícula y el ventrículo. Ahora lo que querés es pasar por la única ruta que hay, que es el nodo AB, la señal hacia el sistema de conducción. El sistema de conducción tiene ahora sus fibras, los canales están dispuestos de tal manera que diferentes partes del sistema de X conducen a diferente velocidad. O sea que eso me da la sincronía automática de las cosas. La señal entra ahorita, al mismo tiempo por 3 rutas diferentes, pero una ruta toma más tiempo que la otra. Y como toma más tiempo, quiere decir que una va a terminar primero y que ese es el orden en el cual estas 3 rutas van a despolarizar el miocardio. Va a ser fijo, va a ser constante y va a ser preciso. O sea que me garantizan la sincronización automáticamente.
¿Okay? ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, por ejemplo, lo primero que se despolariza es el tabique. Fíjate que aquí, en este punto ya tenemos, ya ha tomado 3 y 9.16 segundos en el momento en que entraste al sistema de química, 0.16 segundos desde el inicio de latido, y estás en el electrocardiograma, que estás aquí, mira, aquí, a punto de polarizar el ventrículo. Ahora despolarizas el ventrículo en la secuencia que te dije. Primero el tabique de derecha a izquierda. ¿Okay? Siempre en condiciones normales el tabique se despolariza siguiendo la flechita, mira, de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Luego, no se preocupen si ahorita están confusos, porque después vamos a meternos en detalle con el análisis de esto, o sea, lo que llamamos análisis vectorial, porque lo puedes reconstruir para cualquier corazón y con un electro podés, si tenés el suficiente tiempo y un par de reglas simples, podés hacer toda esta secuencia, reconstruir toda esta secuencia y calificarla. Ok, pero ahorita me interesa primero el tabique, aquí, después el ventrículo derecho. Tabique, y mira que para 0.17 de segundos el tabique ya está despolarizado y ahora está siguiendo hacia el ventrículo derecho, de tal manera que al final del ventrículo derecho aquí tenés 0.19 segundos en la cara interna. Ahora toda la despolarización va para acá, de adentro para afuera, para que al final la última parte del ventrículo derecho se despolarizó en 0.21 segundos. Quiere decir que la conducción desde acá, pasando por todo, tomó 0.21 segundos. De hecho, ese número, ok, y si alguien me dice, ese número es constante, no lo es. Aquí lo estamos haciendo para una frecuencia cardíaca en reposo. Obviamente que todo ese ciclo puede cambiar su velocidad según la frecuencia cardíaca, pero eso vendrá después. Ahorita mientras tanto el ventrículo izquierdo se va a despolarizar también de adentro para afuera, siguiendo, mira la curva, de tal manera que la última parte que se despolariza es la parte alta del ventrículo acá, y esta toma 0.22 de segundo. Estás aquí, mira, final de la despolarización, y ahora viene una meseta más o menos larga que es necesario para apretar el ventrículo, apretar los ventrículos y que se abran las válvulas aórtica y pulmonar y salir, y de ahí a repolarizar el ventrículo, ¿va? Y si vos me preguntas dónde está la repolarización de la aurícula, esta escondida acá. Lo que pasa es que se pierde en la despolarización del ventrículo, que es mucho más grande, entonces lo oculta. Acordate, hay un montón de masa de músculo ventricular que está haciendo actividad, y la aurícula, el músculo es de hecho prácticamente solo la orejuela de la aurícula, y es un músculo delgadito. Entonces un poquito el músculo es una gran bola, prácticamente se pierde ahí, se confunde, ¿verdad? No existe. Si vos me preguntas que si yo puedo medir la repolarización auricular o ver en el electro, sí puedo, pero necesito poner unas derivaciones especiales y hacer un análisis diferente para encontrarlo, ¿no? Eso no es, normalmente eso ya es provincia de los médicos que no hacen electrofisiología cardíaca, los cardiólogos súper especializados en esa cosa. Yo sé que así se hace. Ahora, si me pones un electro, una derivación de ese, de él,
Yo la verdad, o que es por cateterismo y es intracardíaco el electro, la verdad yo no lo puedo leer, pues no es un cancha. ¿Para qué se podría saber eso? Para buscar un marcapaso anómalo, para detener una arritmia, para ver si hay una vía penetrante. Hay diferentes razones, ¿verdad? La más común sería probablemente porque esté buscando una reentrada o una preexcitación. Como te digo, o tal vez porque porque vas a poner un marcapaso y te interesa esa información tal vez para escoger la programación de un marcapaso. Como te digo, esa es la provincia de una subespecialidad dentro de la cardiología. Como te digo, no te puedo hablar con autoridad de eso, pero no soy electrofisiólogo. Como tampoco esperaría que este man me leyera una resonancia funcional, una terapia de resonancia. Para él está en sánscrito y para mí esa clase de electro está en sánscrito y así nos llevamos bien. O sea, ya me doy los gritos de la cabeza con alguna de las cosas. Ok, entonces ahora, ya que tenés este ciclo eléctrico, ¿okay? Y que el ciclo eléctrico, precisamente el ciclo es el estudio del electrocardiograma, son la misma cosa. ¿Okay? Y que aquí vamos a ponernos a analizar electrocardiogramas convencionales, porque yo puedo tomar un montón de maneras de poner las derivaciones electrocardiográficas, pero no todas son, como te digo, de tu interés directo. ¿Cómo vas a ser médico general? No sé qué especialidad querés sacar. Vení el último día para que te dé 65 pesos de la psiquiatra, no necesitas saber nada. Bueno. ¿Para qué, hombre? ¿Para qué? No, pues sí. Lo que más no les aceptan son los mismos psiquiatras. Descanso mi alegación. Por definición, psiquiatra, la residencia de psiquiatría, como entrar para el efecto, tenés que estar sangrado. Bueno, pero como para llegar a la residencia de psiquiatría tenés que pasar por el internado primero. Entonces lo que vemos acá, cuando hablamos de electrocardiografía, es el electrocardiograma de 12 derivaciones estándar, que es lo que se supone que todo médico se va a topar y debe tener por lo menos una comprensión. No quiere decir que no haya otras formas de hacer el electrocardiograma que son la especialidad. Es como que yo te diga, en radiología te van a enseñar, que por cierto yo pienso que ya está esencialmente resuelto, a leer una radiografía del cráneo, pero no es la única proyección. Yo puedo pedir una Caldwell, una Waters, una Town, una semiaxial, que son proyecciones especializadas, una vista de base de cráneo, ¿vale? Bueno, una BIM de base de cráneo, ¿vale? Que son proyecciones que yo se supone que tengo que saber leer porque es parte de la secuencia neurotraumática de placas, pero que vos sabrás que existen, pero nadie te obliga a saberlas leer porque eso son problemas del especialista. Si te le enseño, aquel es el especialista, ese que la lee, porque esa es la letra. Entonces lo mismo con los electrocardiogramas. El de 12 derivaciones lo tenés que leer vos porque si te llega en el servicio social, por ejemplo, a la emergencia, alguien que tiene un infarto, le haces un electro y por lo decir, me parece que hay un infarto y que el cardiólogo lo confirme, pero no que sepas leer, por ejemplo, una derivación B4R, porque eso ya no está en el estándar. No, es que es un infarto del ventrículo derecho, necesitaría un B4R, un B5R. Bueno, es más agudo, pero eso que lo lee el cardiólogo, porque eso ya son de las especiales. Puede que vos sepas, lo más probable es que hay que pedir derivaciones derechas, pero no tenés que saber la leer. Normalmente decir, bueno, que las áreas y las reales que el no, vos no te van a saber eso. O
obviamente todo lo que es medicina es posible, ¿no? Ni siquiera una mayoría se sabe. ¿Puedo leer un B4E? Sí. No porque haya estudiado cardiología, sino porque me metí ese rollo que quería saber cómo se leía. No tiene para mí utilidad práctica mucha porque no soy cardiólogo. Sin embargo, más de alguna vez tenés que ver un electrocardiograma y de hecho a mí me tocó diagnosticar un infarto a mí mismo. Para que vean, o sea, eso es un infarto. Tener que hacer el diagnóstico y empezar a llamar yo a la gente respectiva para que me pusieran en el externo. Bueno, tengo que esperar hasta la mañana siguiente. No es que no pueda, es que no, es que hay otra gente que se supone que tiene su cancha. Leer una imagen de sistema nervioso lo que yo tengo que hacer. Entonces, estamos con la cuestión del ritmo cardíaco, del ciclo cardíaco eléctrico. Ahora, comparás, ahí tenés no, a ver, pero eso lo vamos a ver. El ciclo mecánico, estamos. Este era el que estábamos ahora. ¿Cómo se correlaciona una cosa con la otra? Ciclo eléctrico y ciclo mecánico. O versus ciclo mecánico. Mira bien. Acordate, dijimos ayer, eventos eléctricos vienen siempre antes de los eventos mecánicos, físicos, porque necesitas tiempo para acoplar excitación y contracción, meter calcio al sistema y demás condiciones, ¿correcto? Entonces, mira, esto aquí, vamos a ver, electrocardiograma, trazo negro, electrocardiograma, trazo negro, aquí tenés, mira, ok, ciclo eléctrico, ya explicamos. Ciclo mecánico, línea de puntos, es la presión en la aurícula. Mira que aquí tenés la presión en milímetros de mercurio. Aquí empieza el ciclo y si te das cuenta aquí la presión es bien bajita porque está llenando pasivamente, pero cuando se contrae el músculo auricular, la presión sube un poquito. Sístole de la aurícula. Hasta que esto me da el llenado del ventrículo. Mira qué es lo que está pasando. Empezaste por acá. Y aquí tenías como 110, 60 en el ventrículo. Y cuando empezaste con la patada auricular, curva azul, ese ventrículo se llenó al tope, que es unos 120, 120 y 130 cc, ventrículo máximamente dilatado. Este volumen, cuando el ventrículo está completamente lleno, se llama volumen telediastólico del ventrículo. ¿Te acuerdas de eso? Eso es fisiología. ¿Te recuerdas de eso? No vieron ciclo, no, pero que eso no es electrocardiografía, eso es el ciclo cardíaco, fisiología cardíaca. No lo vieron. Esa es la parte más básica de la noción de cómo bombea para adentro y para afuera el corazón, entonces no vieron también, claro. No analizaron nada, si es la fisiología de análisis. No, yo no te veo cara de duda, te veo cara de yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero vaya. ¿Cómo está?
son dientes, no me cara de que me metió a ese. Pero bueno, entonces, el volumen de diastólico implica que el ventrículo se llenó y que ahora esa fibra muscular está estirada, ¿no? El ventrículo está lleno y estirado. Se empieza a contraer porque en este momento, mira qué es lo que pasó. Ya en este momento la despolarización del ventrículo ya llegó y se empieza a contraer. ¿Qué pasa ahora? Cerrás la válvula tricúspide o mitral y empezás a contraer el ventrículo y al principio en lo que se cierra la válvula, ahora veamos presiones, que es la curva roja, presiones en el ventrículo. La presión en la aurícula ya deja de crecer porque ya en ese momento apretó la orejuela, se cerró la válvula y más bien ahora vas a relajarlo para volver a llenar la aurícula. Pero el ventrículo en este momento está haciendo eso, ¿verdad? Curva roja. Ves que la presión había subido un poquito cuando lo estaba llenando activamente, pero ahora cerrar la válvula tricúspide o mitral. Funciona. Aquí vamos a ver la mitral porque este es el lado izquierdo, ¿ok? Con las presiones, mira. Y rápidamente vos empezás a contraer la pared del ventrículo antes de abrir la válvula. Mira, aquí la válvula está cerrada todavía. La válvula aórtica está cerrada, pero el ventrículo ya se está contrayendo. Entonces, si ese ventrículo tiene la entrada cerrada y la salida cerrada y estoy apretando, es lo que yo estoy haciendo es apretar una bolsa de, es como apretar una bolsa de agua, ¿no? El volumen no cambia porque está sellada, pero la presión adentro está aumentando. Esa fase en la cual las dos válvulas están cerradas, la presión está aumentando, mira, casi hasta 100. La presión ahí llegó casi a 100. Esta fase que está acá es lo que se llama contracción isovolumétrica del ventrículo. ¿Te acuerdas de eso, Fernanda? Es para subir la presión porque acordate que la válvula aórtica no se va a abrir hasta que la presión no alcance 100, tienes que vencer la resistencia. Entonces, aquí estás aumentando presión hasta que se abre la válvula aórtica, aquí, ¿verdad? Hasta que se abra la válvula aórtica. En ese momento vas a empezar a sacar sangre del ventrículo por la válvula. Y entonces el volumen obviamente va a caer. Esta fase se llama, vamos a poner aquí, isovolumétrica, contracción isovolumétrica. Esta fase se llama obviamente fase de eyección. Fase de eyección, mira, el volumen está disminuyendo hasta vaciar el ventrículo, obviamente no se vacía todo, mientras que la presión se mantiene casi constante, ¿vale? Llega a un máximo de 120 nominal y luego baja así al final de la fase de eyección. Para ese efecto es como que yo agarre, esto es isovolumétrico, mira. No puede salir, esa agua no puede salir a ningún lado. Yo estoy apretando y la presión adentro del contenedor está subiendo, pero no sale nada. Ahora, si yo hiciera esto y alcanzo una presión y abro hasta que se vacíe, ¿vale? El chorrito va bajando. ¿Okay? Sería más fácil hacerlo con una bolsa de agua con una botella de líquido, pero no intentes. Se agarra una bolsa de agua, está apretando aquello, me vean aquí. Y luego el chorrito va bajando. Eso pasa al final de la fase de eyección. Ahora mira, al final de la fase de eyección, el volumen en el ventrículo cayó a su mínimo, volumen telesistólico, que andará por ahí por los 50 cc. Ahora mira qué es lo que pasa.
La diferencia entre este y este es la cantidad de volumen que sacaste por latido. O sea, volumen del diastólico menos volumen del sistólico igual a lo que llamamos volumen latido. En este caso, es más o menos unos 70 a 80 cc. Vamos a poner nominalmente que es 70, ¿vale? por ponerle un número, ¿no? O sea que cada latido en tu corazoncito estás tirando 80 cc para la aorta, ¿verdad? Magnífico. Ahora, en el otro punto. Si yo tengo un ventrículo lleno con 130 y un ventrículo vacío con 50, ahora tengo puedo sacar un cálculo. Volumen tele diastólico sobre volumen tele sistólico, volumen tele sistólico, o sea, ventrículo vacío, dividido sobre volumen tele diastólico, ventrículo lleno. Y eso me va a dar, bueno, si quieres así decirlo, lo vamos a sacar por 100. Para convertirlo en un porcentaje, me va a dar que qué porcentaje de la sangre que está en el ventrículo está siendo bombeada. ¿Okay? Este cálculo se llama fracción de eyección. Y debe andar en condiciones normales entre el 55 y el 65%. Quiere decir que más o menos, ¿ok? 55% de la sangre que llena el ventrículo sale bombeada por la aorta. ¿Okay? Y esa es una medida del estado del ventrículo. Si tu fracción de eyección, y va variando por el ejercicio, si tu fracción de eyección ahorita es del 55%, pero si te pongo a subir las escaleras con un botellón de agua bajo cada brazo, bien, por supuesto, tu fracción de eyección tiene que subir para compensar por el más que está bien. ¿Okay? Ahora tengo el botellón. No me da vergüenza porque no me da vergüenza. ¿Estás escuchando? Pues no lo viste, diría yo. Ahora mira cuando una vez te viene por ejemplo y te indica si es el miocardio que está contraído o negro. ¿Qué tenés? Y tuviste un infarto de miocardio y entonces, ok, dice, bueno, hagamos tu ecocardiograma y tu ecocardiograma dice función, fracción de eyección 59%. En reposo, ok, pongamos en la caminadora y todo, vamos a hacer bajo estrés, y dice, bajó al 56%, tuvo un infarto que no tiene problema. Versus decir, mira, Fernanda, tu infarto, su fracción de eyección está en 48%. Eso ya es problema, porque ese músculo ventricular no está funcionando bien. Y dice, pues tiene 54% y cae a 44% durante el esfuerzo. El miocardio está cansado, está apagado. Basta vino un insuficiencia cardíaca. O decir, peor aún, es un desastre cardiovascular. Y dice que está en anemia coronaria, que haga un ecoestrés o algo así, o un ecociclo de fracción de eyección 33% o algo parecido. Eso es un desastre cardiovascular. La insuficiencia cardíaca y no tengo que ver con un lado con esto para recuperarlo porque vas camino de hacer una falla ventricular bien pegada al estómago. ¿Me entiendes? O sea, que ese número, esa fracción de eyección es un número que nos interesa. Que sea la única cosa que nos interesa. Pero es una de las cosas que ponen a sudar a los cardiólogos cuando no es el número que ellos quieren. Ellos les gustan mucho los numeritos, te aviso. ¿Okay? Te hace un informe de eco y vas a ver un montón de números.
que si porcentaje de esto, de fraccionalidad de diámetro de esto, de aquello, flujo y no sé qué, porque son medidas, para ellos porque son medidas objetivas del estado del momento, ¿ok? Y del funcionamiento del mercado. Pero como te digo, les encantan los números, ¿ok? Bueno, en general a los médicos nos gustan los números, ¿verdad? O sea, está algún amigo ingresado, algún amigo tuyo ingresado y vas a saludarlo y entonces llegas y le das, ¿cómo estás? Y le estás viendo el monitor y estás viendo cómo están los números del brother, ¿verdad? O de tu familiar, parece ser. Miren, está pasando. Espérate, llegaba yo, ¿verdad? Ya te quiero. Ajá, ¿y cómo se dice? Es un clásico. A ustedes les interesa más el occidente. No, que eso es lo primero. Pero a mí no se lo vamos a ver. Sí. Pero ya me entiendes, o sea, esos valores, porque los vamos a utilizar como parámetro objetivo o como criterio objetivo para decir esto es criterio de falla ventricular, por ejemplo, cuando tiene una FEBI menor de 40%, es insuficiencia cardíaca por definición. Que si tiene más o menos síntomas, eso lo veremos adicionalmente. Pero ya estamos haciendo, ok, terminaste de bombear sangre, ¿ok? Y ahora la presión bajó por debajo del 100, mira, y la válvula aórtica, la válvula aórtica se cerró. Resultado ahora, tengo las válvulas cerradas y el músculo relajándose, por lo tanto, relajándose y claro, como es el mismo volumen, pero está relajándose, la presión va a bajar. Ahora tenés otra fase, mira, relajación, ahora, esto se llama relajación. Isovolumétrica porque la presión está bajando hasta que llega esencialmente a ser, en el caso del ventrículo izquierdo llega a 8 milímetros de mercurio. Y al final de esta fase de relajación isovolumétrica se abre la válvula mitral otra vez y el corazón y el ventrículo se empieza a llenar otra vez, ¿verdad? Entonces, fase de llenado. O sea que si yo de llenado, de ahí otra vez de llenado, la patadita, la contracción y el proceso se repite. O sea, desde el punto de vista de presión-volumen, si yo tuviera aquí presión y aquí volumen, yo veo que, mira, que el ciclo de trabajo es un circuito cerrado. La presión, el volumen primero se mantiene igual, o el volumen crece sin que crezca la presión, luego sube la presión rápidamente, de ahí volumen baja, aunque la presión casi no baja, y luego la presión cae para regar al fondo. Y el ciclo se repite, o sea, ese es el ciclo de trabajo típico del corazón, ¿ok? De hecho, esos diagramas de ciclo de trabajo se aplican para cualquier máquina. ¿Okay? Vas a ver, cuando ves eficiencia, por ejemplo, en motores de combustión, en motores diésel, motores de carro, vas a ver diagramas similares de volumen presión dentro del cilindro del carro, porque funcionan a menos temperatura, obviamente, con menos presiones, debe ser el mismo ciclo de entrada, llenado, presurización, salida, despresurización, vuelve a llenar y así, dándole vuelta a ese cuadrado durante 80 veces por minuto, todo durante el resto de tu vida. Entonces, pero mira, me interesa entonces las presiones. Este diagrama me da varias presiones. Ventrículo izquierdo, presión 120 sobre 8 milímetros de mercurio. Si fuera a ser el ventrículo derecho, lo vamos a hacer a una presión un poquito más baja.
35 sobre 8. Se dice, el circuito pulmonar trabaja a baja presión, ¿ah? Ahora, no, 35 sobre 8 sería 35 sobre 5, más bien. 5 a 7. Y fíjate la diferencia. El circuito pulmonar tiene bajo resistencia y trabaja a poca presión. Si vos le querés sonar 120 milímetros de presión al ventrículo derecho, te lo fumás. ¿Okay? Te fumás de ese ventrículo. Por lo tanto, recuerden, la sobrecarga de presión es la última cosa que vos le querés meter al ventrículo derecho si no querés pasearte en él. Mientras que el ventrículo izquierdo le podés meter presiones sostenidas. Obviamente lo vas a dañar con el largo plazo. Pero por ejemplo, si yo te pongo algo que te suba la presión, por ejemplo hacer ejercicio violento o sumergirte en agua fría, vaya, te tiras agua fría y tenemos reflejo de presión, tu presión sube a 150 milímetros de mercurio, la sistólica, y no te pasa nada. Un paciente hipertenso puede andar 140, 150 de sistólica y no tiene síntomas. Su ventrículo aguanta, no para siempre, pero aguanta. ¿Okay? Mientras no te pase, no te pasa. Entonces, ok, ventrículo. Esto ya me entró en la fase otra vez. Ahora, sin embargo, no es tan tolerante de que lo sobrecargues mucho de volumen, de que lo dilates mucho porque deja de ser eficiente. Entonces, en general, el ventrículo derecho no tolera el exceso de presión y el ventrículo izquierdo no tolera el exceso de volumen desmedido. Que sí es tolerante porque tiene más masa muscular, pero no necesariamente es infinitamente tolerante. Ahora, presiones en la aurícula, ya que estamos aquí hablando. Aurícula izquierda, aurícula derecha. Aurícula derecha. Ponele 5 sobre 3 y aurícula izquierda un poquito más, 8 sobre 3. ¿Ya? Estas son las presiones típicas, ¿ah? Asumiendo que tu presión arterial. Ahora, fíjate, ventrículo izquierdo sobre, mientras que la presión en la aorta en el mismo caso es de cuánto? La presión canónica arterial. ¿Cuánto es la presión arterial normal? Si no sabes de dato básico a estas alturas, más te vale que leas, porque yo voy a asumir que eso, cierto es que tu entrenamiento en fisiología puede haber tenido baches, pero si no sabes esos datos elementales, te voy a regresar a tercera. Fuera de broma. ¿Cuánto es la presión canónica arterial? 120 sobre 80. Ahora fíjate bien, el 120 es siempre 120, ¿ya? Porque es lo máximo que genera el ventrículo. Pero aquí es 8 y aquí es 80. ¿Cómo hace el morenito ese? ¿De qué? ¿El del TikTok? ¿No? ¿En la respuesta? Ajá. ¿Por qué 80 y no 8? Bueno, espero que lo que creas sea la respuesta correcta, pero ante la duda, decir lo que se pasa. Sí. Ok, sí, pero ¿cuál es la explicación para que la presión
diastólica periférica sea más alta que dentro del ventriculo. Sí, tenés razón. La presión en la aorta, lo que estás tomando aquí es una presión en una arteria periférica que es diferente que la presión intraventricular. Pero existe una razón, una explicación para que sea diferente. La partida. No sé por qué, me imagino que Valeria solo sale después de anochecer. El área es menor y el volumen y el líquido sigue siendo la misma cantidad. No. Por la elasticidad de la pared. A ver, la pared es elástica. Cuando yo agarro y tengo algo elástico, qué sé yo, mule, o la pared de una arteria, o los cachetes de Emilio, yo estoy almacenando energía. La oleada de presión sistólica está estirando la pared de la arteria que almacena energía. Luego, cuando el ventrículo cae en diástole, el ventrículo no es elástico, o sea que la presión va a caer a nada. Pero aquí la pared que es elástica retorna energía y mantiene presurizada la arteria, o sea, permite que amortigue esa oscilación del flujo, porque estiraste primero un elástico y luego lo dejaste soltar y regresó y transmitió presión. Pero no solo eso, sino que además eso te da otra idea. Si la arteria no fuera elástica, quiere decir que la presión caería más bruscamente. Cuando tus arterias se hacen rígidas, la presión diastólica tiene que bajar y la presión sistólica tiene que subir. Es la diferencia entre una arteria elástica y una arteria que parece de cemento, es que vas a tener mucha más oscilación porque la pared de la arteria no va a amortiguar nada. ¿Correcto? Y eso después te explicará por qué la presión arterial, cuando no es 120/80, por qué no necesariamente lo es. ¿Okay? Y claro, si la arteria tiene un diámetro reducido, o sea, tiene mayor resistencia, obviamente la presión va a subir. Es igual que cuando vos tenés la manguera que estás regando y que vos pones el dedito así para cerrarlo, entonces hay más presión y el chorro cae más lejos. No es que está cayendo más agua, solamente estás cayendo con más presión. No va a haber más agua porque obviamente la que sale por la manguera es la que es. No estás aumentando el agua mágicamente. Ok. Ahora, de ahí, si ya tenemos una explicación del ciclo, ahora tenemos que ver cómo regulamos la dinámica circulatoria. Esto es dinámica cardíaca, pero yo necesito caer a la dinámica circulatoria, ¿no? También otro rollo, es literalmente otro rollo. Bueno, lo que te decía antes de salir, el ciclo cardíaco, la generación del trabajo en el corazón está directamente relacionado al consumo de energía. O sea, vos necesitas energía para bombear esta sangre. O sea, si están viendo este ciclo, este cuadrado propiamente dibujado se ve así, mira. Ese ciclo de trabajo, el ciclo de trabajo o curva de trabajo. Ahora, para hacer eyección, para hacer movimiento de sangre, como te digo, necesitas dos cosas. Uno, generar energía, y dos, para generar energía implica consumo primero de algún combustible. En este caso el combustible es, o sea, ¿qué quema tus células mecánicas? ¿Qué combustible quema tu célula mecánica? Grasa. De todas las células, o sea, vos estás acostumbrado a conseguir las células como consumidoras de glucosa y no estarías equivocado. ¿Okay? Ahora, algunas células como los neuronas son esencialmente consumidoras de glucosa, no toman otra cosa.
excepto en circunstancias drásticamente malas. Pero la célula miocardia quema grasa. En realidad quema ácidos grasos de cadena corta, como cetona, por ejemplo. En primer lugar, porque la glucosa depende de una transportadora para entrar a la célula. Porque esa transportadora, pues por lo menos teóricamente se puede topar, mientras que las cetonas cruzan libremente la membrana de la célula. Entonces, si cruzan la membrana, no necesitan transportadora y no tienen límite. No pueden meter cuantas cetonas fuera necesarias, te quita un problema. Número 2. Las grasas en general son más densas calóricamente. Acordate, 4 calorías por gramo de glucosa y 9 calorías por gramo de grasa. O sea que puedes transportar mucha más energía en forma concentrada a través de grasas. Asunto número 3. Existe algo que se llama el cociente respiratorio. ¿Acuerdas de eso? ¿Qué es el cociente respiratorio? Para quemar un mol de glucosa se necesita, o sea que necesita por 20%, más o menos 20-25% menos oxígeno para quemar grasa que para quemar glucosa. Por lo tanto, directamente eso te da dos medidas. Uno, que la grasa es más eficiente, en términos de generación de energía. Dos, tres, que sí, no necesariamente un choque hipoglicémico cuando tu reserva de glucosa baja, porque eso no necesariamente implica que cae en choque. Suponete que vos tenés una dieta de 0 azúcar. Ya puede ser que no es necesariamente algo patológico. Suponete que estás, no sé, hoy lo que encontraste para comer no contenía carbohidratos. Estás registrando la alacena de tu casa. Hubiera sido más bien ayer. Ayer era 31. No habían pagado en la alacena de tu casa para comer, o no te habían enviado la transferencia de dinero, y lo que había para comer en tu casa era algo que no tuviera carbohidratos, era una lata de atún. Una lata de atún y un paquete de nueces, cacahuates y para que tomar algo. Y un sobre de esos de suco sin azúcar. Sí, o sea, ahí no hay carbohidratos esencialmente. Y que en ese momento, bueno, no te está poniendo de hambre, pero no hay carbohidratos y no puedes depender de glucosa para tu miocardio. Si no hay glucosa, vas a tener que hacer gluconeogénesis y tampoco es un proceso infinito, todas se va a ir para eritrocitos y neuronas que lo necesitan para allá. Pero además de eficiencia, como yo estoy bombeando algo constantemente, estoy haciendo trabajar a esa célula mecánica las 24 horas, no necesito, número 1, reducir la cantidad de oxígeno que consumo, porque me hago menos dependiente o tengo menos problemas de que si tengo suficiente oxígeno para la célula mecánica. 2, que como es calóricamente más eficiente, estoy ahorrando energía. Y acordate que si vos vas a hacer un proceso una vez al día, no importa si es energéticamente costoso, pero si ese proceso se repite 80 veces por minuto durante 80 y pico de años, más vale que sea eficiente, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo suma y aquí va a ser una suma inmensa. Entonces vos querés tirar
consumo miocárdico de oxígeno y generación de trabajo de la manera más eficiente, ¿verdad? Y como el trabajo, si querés así decirlo, vos vas a medir cada latido que gastas una cantidad de energía y se llama trabajo sistólico. Multiplica el trabajo sistólico por la frecuencia cardíaca que tenés el trabajo por minuto, o sea, cuánta energía estás consumiendo por minuto para mantener la circulación. ¿Okay? Y luego, ese trabajo no va a ser, ¿cómo se llama? Igual, sino que más o menos vos dividís que el 82% del trabajo por minuto lo gasta el ventrículo izquierdo y solamente el 16% del trabajo va a haber ventrículo derecho, porque la mayor parte del gasto de energía en la circulación no es para generar presión, sino para vencer la resistencia al flujo. ¿Ya? Y tenés, literalmente, del lado izquierdo tenés una manguera más larga y más dura, por lo tanto, para gastar más energía, el movimiento sale a través de la resistencia de ese circuito tan grande. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que te aumente el diferencial de presión, te aumente el trabajo sistólico. Cualquier cosa que te reduzca el área de las arterias, te busca mayor resistencia, te aumenta muchísimo el trabajo sistólico. Y además, si aumentas la frecuencia, vas a aumentar el trabajo sistólico, cualquiera de hacer cosas. Ahora, y el consumo de energía y por lo tanto el consumo de oxígeno miocárdico es directamente proporcional al trabajo que estás haciendo. O sea, cualquiera de estas cosas, entonces no solo te sube el trabajo sistólico, sino también el consumo miocárdico de oxígeno, te digo, ml de oxígeno por gramo minuto, y te sube también el consumo de energía, si quieres decirlo, en kilocalorías por hora. De hecho, ese trabajo está limitado también por la capacidad del miocardio para generar o para gastar energía. Quiere decir que la presión arterial en particular y el gasto cardíaco, o sea, el volumen bombeado, tienen un límite práctico. En el caso de la presión arterial, el ventrículo izquierdo no puede, en términos prácticos, generar presiones por arriba de los 300 milímetros de mercurio. ¿Okay? Ya es físicamente imposible al músculo presurizar más. Y en términos de gasto cardíaco, el gasto cardíaco promedio, el tope límite, anda alrededor de los 20 litros por minuto. Ahora, esto tiene algunas implicaciones también. Por ejemplo, tu gasto cardíaco ahorita en reposo, o cerca de reposo, debe andar cerca de los 5 litros por minuto. ¿Okay? Considerando que eso es más o menos tu volumen circulante, quiere decir que todo tu volumen circulante hace una vuelta en aproximadamente unos 60 segundos. 2. Que tu gasto cardíaco en reposo, estás trabajando ahorita en una parte de la curva de gasto cardíaco bien favorable, porque ahorita es más o menos del 20% de tu gasto cardíaco máximo. O sea, quiere decir que si yo pudiera generar 20 litros de gasto cardíaco máximo, y estoy ahorita 5, estoy trabajando súper. Lo siento, pero no compramos nada. Son testigos de Jehová, no quiere donas. Regaladas, sí, pero hoy no es 12. Bueno, ni modo. Entonces, Porque es el día de la docena de 12, ¿verdad?
todos los 12, las donas, la docena de donas es a mitad de precio, pero es el día de la docena de 12. Hasta ahorita te venís desayunando eso. No me enteré porque no lo veo. No, como que se entere. No hay. Ah, no, el pan de coco. No, pero es que eso, porque ahora al pan de coco, mira, el pan de coco, hicieron un pan normal y le pasaron así el coco. Ay, ya, guardarlo para el otro, para la próxima. Ah, no. Bueno, sí. ¿Qué? Acá puedes ponerle lo que vos quieras. ¿Al qué? ¿Al pan de coco? No, el pan de coco también. Es que hay No, una, café con aceite de coco. Hay una leche de coco que es dulce, como la que usas para hacer piña colada. Eso es dulce. La que usas para teñir la piña colada, si la querés hacer bien, es que mira, las piñas coladas de la ley ya es 99% rojo. No me gusta la piña. ¿Por qué? Porque eso es una manera lo considero una manera de diluir el rojo. No, porque son dulces. No, por eso te digo, solo le gusta el rojo y de preferencia así como una de esas jarras al estilo Jack Sparrow. Está acostumbrado a ver como pirata. No, además, ella no sería. Ustedes se imaginan que ella va a estar bebiendo ron, no. Give it. Dice, give it solo para el desayuno. Es que el que lo usa para beber. Fíjate que el otro día me trajeron de regalo una botellita de una bebida de la dominicana. Básicamente Gifit y la misma cosa, aguardiente con unas hierbitas ahí. No, que el concepto es, se originó en más de algún lugar o existe en más de una forma. No sabía, fíjate que esa que no igual. Hasta que probaste los tres. No, no lo probé los tres y me compré a un lugar que venden ice cream con alcohol. Ahí me explicó que había unos que tenían hijos, pero que había también hijos, que para la madre, eso se hace con marihuana. Y eso no me acuerdo que Otra se ya. me quedó la No solo dos, Solo se le quedó el de uno. La explicación se quedó cuando dijeron marihuana Ahí se traba la caja. No, eso es bien interesante. Pero porque la margarita va a entrar No necesariamente tiene varias cosas. Pues. Y hasta donde yo sé, la marihuana no es especialmente amarga. No es especialmente amarga, por lo menos lo que me han comentado. Yo nunca se me ha ocurrido probar que sea brownie espacial ni nada. Hongo cubierto de chocolate. Sí, o como. Lo estabas investigando para una tarea. No, mira, a mí definitivamente la hierbita esa no me llama la atención. Me hace sentir como solo una vez. La probé y lo que me dio aquella sensación como que me iba a dar una grita, digo, estaba todo adundado, como que me iba a gripar. No me puso para nada y no me gustó y no volví a intentarlo. No andaba la frecuencia adecuada. No andaba la frecuencia adecuada. No. Además a mí no me gustan las cosas que me pongan más lento. Ahora, psicoestimulantes. Dale, ¿verdad? O sea que más intenso no. O sea, para andar más lento, en todo caso, yo pensaría cosas que me hacen
Mire, para mí, si quisiera, si pudiera ser un personaje de videojuegos, ¿sabes cuál sería? Chuck, el pájaro amarillo de Angry Birds. ¿Viste la película? Que hacía todas estas tres y luego regresaba y nadie se daba cuenta. Sonic, no. Me cae mejor Tails. Sonic. Estás igual que Emilio, que tiene todo el cuarto decorado del erizo ese, Y fue a ¿verdad? ver la película. Igual que la tía. Sí. Igual que la tía. Sí, igual que la tía con Snoopy, tiene esos autismos raros de personajes. Es que mi hermana tiene el cuarto decorado de Snoopy, todo, viste de Snoopy y todo. Está ahí, o sea. Sí, pero oíme, es que imagínate que mi mamá la detuvo, ella había pintado ya una pared de amarillo y ahí iba a pintar la franquita esa de la película de Charlie Brown en su cuarto. Tiene 50 años, yo soy un universitario. Eso es patológico. Sí, no, en serio. Muy fanática, no sé. Aparte de que, bueno, desde chiquita, quien más se parece es a Lucy, la verdad, de ella. O sea, protestona, derrichuda y metida a rollo. Ella es hermana. Sí. Siempre la manera enojada. Ella es hermana. No, o sea, es la del medio, de hecho, o sea, es el tocino del sándwich, parece. Bueno, sí. Lo que pasa es que Sí. lo que pasa es que, vaya, mi hermano es pequeño, es varón, yo también, los dos, pues. Sí, más o menos, aquel de hecho se pasa de serio y formal y aburrido, ¿va? Pero mi hermana como es la niña y la consentía y la niña que no sé qué, pues Usted se llevó todo lo de. Como usted determinó la cita para lo de la mitad. Usted es el mayor. Sí. Ya para el último ya no alcanza. no, y además, yo no tuve mucho que ver, yo me fui de la casa a los 16. A los 15. A los 15, me entré a la facultad de 15, pero era de 23. Me saltaban de grado porque no me soportaban. ¿Sí? Como estaba adelantado para mi nivel, entonces en aquel tiempo existía lo de saltar de grado. Cambio al grado superior para ver si ya se está más a su nivel. Y se entretiene y lo carga, porque la escuela, como está en este grado, no hace nada, ya se sabe todo y molesta. Cambia al grado superior. ¿Estaba un tiempo? No, tranquilo. Eso es lo quita. De colegio a los 15. A los 15. Yo salí a los 10 de sexto grado. Y salí a los 23 de medicina. 24 recién cumplidos. Hacia aquí saldrán de Pero así de cumplir los 25 ya era médico residente de cirugía, porque me gradué en junio y en noviembre ya estaba en el grado. ¿Por qué crees que, o sea, yo estoy en una posición de tengo 53, o sea, no soy pero que es un trabajo, algo así como para alguien más viejo. Tengo 53, pero literalmente voy a cumplir 30 años de haberme graduado en el médico. Y ha estado rebotando por todos lados, por supuesto. No, mañana voy a... No sé. La respuesta además clara es no sé. Yo tengo una cirugía de las orillas. Pero como nunca se sabe si voy a terminar a tiempo o no, yo le voy a mandar el mensaje de espérenme o váyanse, dependiendo de la hora. Porque mira, a veces se dejan, a veces no se dejan, ya sabes. Y yo querría que una disectomía cervical, sacar un disco cervical y poner. Entonces,
a veces no es tan difícil y ves el osteofito y lo sacas rápido, a veces cuesta un montón de trabajo. O sea, llegar ahí es fácil, son 10 minutos. Una incisión de acá, una incisión aquí en el cuello. ¿Vale? Llegar no es difícil, el problema es trabajar ahí, pues, separarlo de los micros. Entonces, estábamos antes de terminar. Entonces, el consumo de oxígeno miocárdico va a depender de la producción del trabajo. Por eso es que vos querés que cuando no querés sobrecargar la presión, porque eso aumenta el consumo de oxígeno y ahí es donde vas al camino de que si tu trabajo está gastando más oxígeno del que puedes abarcar, vas a terminar con un desbalance, y el desbalance es el principio del isquémico. Ahora, queda otro detalle que es la idea de la pre y postcarga, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de la regulación del gasto cardíaco y la presión arterial. Entonces, para el siguiente tema, porque mañana, como decíamos, no sé, yo tengo ese procedimiento y calculo que voy a terminar antes de las 11, pero yo les voy a avisar, miren, váyanse, si me tardo. Entonces, para mañana ya vamos a empezar a ver tu electrocardiografía. Entonces, ¿qué van a necesitar? A necesitar un texto de electrocardiografía. Sí, pero ahí en la página de